Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de inversión, Cazando Acciones. Espero que estéis disfrutando del verano. Yo estoy de vacaciones, pero no quería dejaros sin vídeo porque la bolsa nunca descansa. Antes de empezar, me gustaría daros las gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal. Cada nuevo suscriptor y cada comentario ayuda muchísimo a que esta comunidad siga creciendo día tras día. Y ahora sí, os traigo hoy un menú de primer nivel. 5 empresas que están en boca de todos. En primer lugar vamos a analizar Google, Alphabet. Después vamos a analizar Tesla y ServiceNow. Estas 3 empresas que ayer nos dieron resultados y ahora lo veremos a ver qué tal les ha ido. Después os traigo también Wolters Kluwer, una empresa que ha corregido, tremenda corrección que ha tenido, y Alibaba, que tras la corrección también que ha tenido parece que está corrigiendo tímidamente a la media de 200 sesiones. A continuación lo veremos en los gráficos. Vamos a responder también a preguntas de si están caras o están baratas, a qué PER están cotizando actualmente y, lo más importante, dónde están las mejores zonas de compra. Ahora sí, preparar lápiz y papel, ponerse cómodo y empezamos. Arrancamos primero con Alphabet, la matriz de Google, y vamos a ver los fundamentales que nos presenta. Actualmente estamos a un PER 17,39 y os adelanto que es el PER inferior de todo este último año. Aquí podéis verlo. En 2019 tenía un PER 27, 30 en 2020, 25,79 en 2021 y, como veis, actualmente es el PER más barato de todos estos últimos años atrás. El ratio precio-ventas, como podéis ver, también es el mejor ratio que está presentando desde estos años atrás Alphabet, un ratio de 9,55. El ratio, el EV/EBITDA 22,89, un buen ratio muy bueno de Alphabet. Respecto a los márgenes, margen bruto, tenemos un margen bruto de 61,62, nada más y nada menos, con un margen neto de 93,74 actualmente. Es una locura los márgenes de esta empresa. El CAPEX que presenta actualmente 10,76. Recordad que esto es gasto, lo que va dedicado a gastos de mantenimiento, y este sería el ratio por acción, ¿de acuerdo? Inversión de capital por acción, actualmente 10,76. Y como vemos, la gestión de la deuda año tras año mejorando. Sí es verdad que ha crecido una barbaridad esa deuda, pero con el flujo de efectivo disponible y el efectivo equivalente está más que controlada. O sea, solamente con el flujo de efectivo se pagaría la deuda que tiene. Respecto a dividendo, pues es poco llamativo, un 0,26%. Pero vamos, esta empresa, como veis, año tras año creciendo, tanto en ingresos totales como en beneficio bruto, como ingresos, o sea, el EBITDA, ingresos de explotación, que es la barra naranjita, y ingresos netos, que los últimos informes que tenemos, como veis, han superado con creces a los anteriores. Si comparamos el segundo trimestre de 2026, el que ha informado en el día de ayer, si lo comparamos con el segundo trimestre de 2025, vemos que ha crecido una barbaridad, teniendo en 2025 unos ingresos netos en ese segundo trimestre de 28,20 billones, en 2026 presenta unos ingresos netos de 112 billones. Tremenda locura que está haciendo Alphabet. O sea, tremendo. El primer trimestre de 2026, si ya empezamos bien, continuamos mejor con el segundo, ya que el primer trimestre de 2026, en relación al primer trimestre de 2025, pues mejoró con creces también tanto los ingresos totales, EBITDA, o sea, ingresos de explotación, y ingresos netos. O sea, multiplicó prácticamente por 2 esos ingresos netos. Como veis, todo positivo. De hecho, las estimaciones que preveían los analistas profesionales en beneficio la ha superado en un 216,66%. O sea, esto es una locura. Y los ingresos, pues nada más y nada menos, en un 2,34%. Que ya me dirán ustedes, cuando se estimaba 117 billones, han informado 119,8, prácticamente 120 billones. Tremenda locura. Sí es verdad que el OVV en gráfico diario nos está marcando una bajada, por tanto posiblemente veamos corrección, como está prácticamente todo el mercado. En el día de hoy, que estoy grabando en el día 23 por la noche, este vídeo lo subiré mañana,
ha bajado un 6,89%, lo que se está viendo tras la publicación de resultados de las distintas empresas que están apareciendo estos días atrás. Como vemos respecto a su PER, el PER medio histórico, pues que suele rondar las 26 veces, vemos que está cotizando actualmente con un descuento muy interesante respecto a sí misma y en línea también con el sector de las grandes tecnológicas. Como vemos ya en gráfico diario, está cotizando por debajo de la media de 200 sesiones. Estamos muy pero que muy bien. Sí es verdad que tenemos unos gaps por la parte inferior y este gap es muy pero que muy llamativo. En entre 215 dólares y 225 dólares sería una muy pero que muy buena zona óptima de compra para entrar con un pequeño paquete. ¿Por qué digo pequeño paquete? Porque sería muy pero que muy buena zona entrar en esta zona óptima del retroceso de Fibonacci. Que voy a recargar la página porque se ha quitado. Vale, aquí tenemos. Un segundo. En gráfico semanal. Como veis, esta zona de aquí de los 215 dólares sería muy buena zona de entrada para entrar con un pequeño paquete en estación. Y si aún sigue bajando hasta esta zona óptima de compra según el retroceso de Fibonacci, sería muy pero que muy buena zona. De hecho, por aquí tenemos algún pequeño gap que lo he visto así a simple vista, que estaría en la zona de los 113 dólares. Muy buena zona también para entrar con un paquetón en Alphabet. El futuro de Alphabet, pues todos lo sabéis. Esta empresa es el ayer, es el presente y es el futuro. De momento el OVV no nos indica nada alcista, ninguna señal alcista. Y desde Cazando Acciones aconsejamos esperar a posibles caídas en los días siguientes para entrar con mayor margen de acierto. En 215 entraríamos con un pequeño paquete y si es verdad que si cae más a la zona esta del retroceso de Fibonacci al 236 sería muy pero que muy buena zona, ¿de acuerdo? Ahora vamos a seguir con la empresa de Elon Musk, con Tesla. Y aquí ojo con los números, porque hay que analizarlos con lupa. Tesla está cotizando a 319,69. La acción ha caído hoy nada más y nada menos que un 14%, y es debido a la publicación de resultados que ha tenido. Sí es verdad que no son malos resultados del todo, pero vemos que ha informado de ingresos netos 1,12 billones, que si los comparamos con el segundo trimestre de 2025, pues prácticamente es ligeramente inferior a esos ingresos netos de 2025. Y los ingresos totales, pues prácticamente lo mismo, ha descendido. ¿Por qué ha ocurrido esto en Tesla? Pues nada más y nada menos porque Tesla está siendo la pionera en producir vehículos automáticos. Los vehículos que no llevan conductor y están siendo, respecto al PER, como os he dicho, está actualmente en un 350 de PER, o sea, una locura, está muy cara. Además, como vemos, las estimaciones ahora mismo, estimaciones de los analistas, un segundo. Como vemos, en beneficios se preveía 0,533 y se ha informado 0,33, o sea, ha bajado un 38,13%. Ha sorprendido negativamente a los analistas un 38,13%. Respecto a los ingresos, pues ha sorprendido positivamente un 6,86%. Por tanto, esto no es concluyente. No es concluyente por lo mismo que os he dicho. Están siendo los pioneros en la fabricación de coches automáticos, coches robot, que están siendo, como he dicho, Tesla está cotizando con un PER 350, que no es tampoco de los más caros, pero no deja de ser un PER elevadísimo. Habríamos de esperar a que Tesla tuviera un PER 50 o un PER incluso más barato de 50, ya que en 2022 veíamos un PER 34. Respecto al ratio precio-venta, pues un ratio de prácticamente 13, si es verdad que no nos gusta demasiado. Ese ratio
de precio-ventas. El ratio valor empresa EBITDA, un ratio de 121,89. O sea, también es demasiado elevado para esta empresa. Como veis, una deuda de 14,72 billion, un flujo efectivo disponible de 6,22 y un efectivo equivalente 16,90. Si es verdad que la deuda se podría hacer frente con el flujo efectivo disponible y el efectivo y equivalente. No presenta dividendo y por tanto en esta empresa desde Cazando Acciones lo que aconsejamos es esperar. El margen neto pues ha sufrido bajando del 6% al 8% y la deuda, como he dicho, aquí sí que hay que aplaudirle. Tienen más de 30.000 millones en caja, lo que les da una tranquilidad financiera total. Por tanto, el diagnóstico que hacemos es que la acción está cara o con una valoración muy exigente si la medimos por sus fundamentales actuales. El mercado está descontando el éxito de la conducción autónoma y los robotaxis. Para los que quieran cazarla, la primera zona de apoyo importante está entre 180 y 200 dólares, pero la compra realmente cómoda por margen de seguridad estaría por debajo de los 160 dólares. O sea, en esta zona de aquí es donde estaría la zona óptima de compra, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora mismo con Tesla solo nos cabe esperar. Damos el salto al software empresarial de alta calidad y ya os la he traído más de una vez y es ServiNow. Quizás no sea tan mediática para el gran público, pero en Wall Street es una auténtica joya compounder. Veamos sus múltiplos. Vamos a ir a los fundamentales directamente y ahora venimos con el gráfico. Como veis, ServiNow está cotizando con un PER 63,73. Parece elevado, pero su PER medio histórico de los últimos 5 años ha sido de unas 85 veces. Como podéis ver, aquí tenéis el PER de estos últimos años, quitando estos PER desorbitados de 940, 563, 243, más o menos se mueve en torno de media a unos 85 de PER. Por tanto, tampoco es tan elevado para el PER medio que ha tenido esta empresa. Respecto al crecimiento de los ingresos, pues aquí veis, nada más y nada menos, la gráfica lo dice todo. Unos ingresos totales de 13,28 billion, año tras año creciendo una auténtica barbaridad. Esos márgenes, también tenemos unos ingresos netos de 1,75 billions, que en relación con el año anterior fue de 1,43 en 2024. Aquí tenemos ya el segundo trimestre de 2026 con unos ingresos netos de 298 millones y unos ingresos totales de 3,99 billions, prácticamente 4.000 millones de dólares. Si lo comparamos con el segundo trimestre de 2025, vemos que los ingresos netos han descendido en 2026 y los ingresos totales prácticamente pues fueron iguales. Si es verdad que hemos crecido a 3,99 billions, ¿de acuerdo? Los ingresos netos es lo que ha bajado un poco, pero tampoco demasiado. El EBITDA, como vemos, en 2025 fue de 358 millones y en 2026, segundo trimestre, tenemos 162 millones. Vamos a ver qué zonas serían zonas de compra. Si es verdad que estamos en muy buena zona y os explico el motivo de ello. Como veis, en gráfico semanal, si seguimos la línea de tendencia, estamos en muy buena zona. Si es verdad que hemos roto esa línea de tendencia que tenía marcada. Por tanto, vamos a irnos a gráfico diario y vemos cómo ha corregido a la media de 200 sesiones para rellenar el gap que dejó aquí atrás en enero de 2026 y volvemos hacia abajo. En gráfico de 4 horas en el OVV todavía no vemos divergencia alcista ninguna, ni en gráfico de 1 hora tampoco. O sea, el OVV todavía no nos indica absolutamente ninguna señal alcista. Deberíamos de esperar en ServiNow, si es verdad que hemos tenido muy buenos resultados, que mejoramos los beneficios un 4,39% respecto al estimado por los analistas y los ingresos un 1,52%. Los 82 dólares serían muy buena zona para entrar con un primer pequeño paquete. Y si sigue cayendo a esta zona de los 78 dólares sería muy buena zona. Aquí he dibujado otros pequeños gaps por si llegara el precio. Si es verdad que si bajamos parece que tenemos aquí una forma de bóveda, una forma abovedada que sí es verdad que podríamos visitar y llegar
al último de los gacos que digo aquí arriba, a la zona de los 69 dólares, que sería muy buena zona donde entraría con un paquetón a Servinal. De momento, como he dicho, a esperar y a ver qué ocurre en los días posteriores. Y nos vamos ahora a Europa para analizar una de las empresas más aburridas y a la vez más rentables y consistentes del continente. Hablo de Wolters Kluwer. Vamos a los fundamentales de esta empresa y actualmente está cotizando a un PER de 10,63, un dividendo que reparte del 4,20%, es decir, un dividendo muy atractivo, con un beneficio por acción de 5,66. Año tras año vemos crecimiento y una deuda que sí es verdad que se ha elevado un poco por el tema de llevar y traer la IA a Wolters Kluwer, pero sí es verdad que tenemos un flujo efectivo disponible de 1,65 billions y un efectivo equivalente de 932 millones. Prácticamente en unos 3 años estaría pagada esa deuda. Respecto a los informes que nos ha dado Wolters Kluwer, pues aquí tenemos año tras año mejorando ingresos totales, ingresos netos lo mismo. Aquí tenemos segundo semestre de 2025, no tenemos todavía aquí en los gráficos información de 2026, pero vemos como el segundo trimestre de 2025 ha superado con creces al segundo trimestre de 2024. Por tanto, Wolters Kluwer está gestionada estupendamente, lo que es inexplicable esta tremenda bajada que ha tenido. La explicación, la IA. El miedo a la IA por Wolters Kluwer ha sido tremendo, sobre todo para los accionistas, y vemos tremenda bajada que ha tenido. Si es verdad que ya parece que está haciendo suelo y, como dibujé aquí, esta era la zona óptima de compra que ha llegado a romper por la parte inferior. Desde mi punto de vista, pues estamos en una muy buena zona para entrar con un pequeño paquete. El gráfico diario, tenemos aquí el OVV, señal alcista, pero recordar, ya en gráfico semanal, el OVV se está apuntando hacia arriba. Por tanto, Wolters Kluwer como primera zona óptima de compra serían pues prácticamente donde estamos, en la zona de los 56 euros, sería pero que muy buena zona para entrar con un primer paquete a Wolters Kluwer. La publicación de resultados la da el 5 de agosto de 2026, por tanto está a la vuelta de la esquina y sí es verdad que deberíamos esperar a esa publicación de resultados y ser precavidos con esta acción, ya que podríamos ver mayores correcciones. Así que nada, de momento esperamos a que nos dé la publicación de resultados. Y en último lugar, vamos a China. Cerramos la ronda con el gigante del comercio electrónico chino, Alibaba. La eterna promesa del valor profundo. Vamos a los fundamentales a ver qué tal están. Como veis, el PER actual de Alibaba está en un 18,80. Capitalización de mercado 2,18 trillions de dólares hongkonianos. Un dividendo prácticamente inexistente del 0,91%. Y sí es verdad que año tras año está creciendo poco a poco. Sí es verdad que los ingresos netos han descendido. Y el margen neto también ha descendido de un 12, prácticamente un 13% a un 10,35%. La deuda pues se ha disparado también a 319 billions, con una caja que está en negativo, flujo efectivo disponible en menos 55 billions y un efectivo equivalente de 196,98 billions. Como veis, el año 2025 nos reportó unos ingresos totales de 1,12 trillions y unos ingresos netos de 116 billions, que en relación con 2024 los ingresos totales mejoraron levemente y los ingresos netos descendieron a 116. Trimestralmente todavía en 2026 no tenemos información y será el 28 de agosto, dentro de prácticamente un mes, cuando se publiquen los resultados. Realmente sí es verdad que estamos cotizando a un PER que está barato
Estamos cotizando un PER 18,80 cuando esta empresa ha tenido un PER 19, 17, 16, 25, 32, 28. Es un PER barato, pero no es ultra barato. Por tanto, deberíamos de esperar un poco más, a mínimo verla en un PER 16, PER 15 para entrar en esta empresa. Si dibujamos el retroceso de Fibonacci, más o menos por esta zona, la zona de compra sería esta zona de aquí, zona óptima de compra. Lo voy a poner en gráfico semanal para que podáis ver de dónde venimos. Voy a recargar la página porque no se ve. Si ponemos el gráfico semanal se puede ver de dónde venimos y, como os he dicho, me reitero lo dicho, zona óptima de compra entre los 89 dólares hongkonianos y los 62, 63 dólares hongkonianos sería muy, pero que muy buena zona de compra para entrar en Alibaba. Si es verdad que en gráfico semanal el OVV nos apunta ya hacia arriba, como hemos visto aquí una pequeña corrección, que parece que quiere continuar esa corrección a la media de 100 sesiones y veremos a ver si ataca a la media de 200 sesiones. No obstante, hay que ser precavidos y, como siempre os recuerdo, hay que comprar barato y vender caro. Por tanto, aunque Alibaba no está demasiado cara, tampoco está ultra barata. Así que nada, esperemos a que llegue a la zona óptima de compra, a esta zona de aquí, para empezar a tener en cartera esta acción. Pues nada, señores, hasta aquí la cacería de hoy. De estas 5, ¿cuál es vuestra favorita para añadir en cartera? ¿Eres más de buscar la seguridad de Alphabet o el potencial de recuperación de Alibaba? Déjamelo abajo en los comentarios, que os leo a todos. Si os ha gustado este análisis detallado, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal para no perderos la próxima cacería y activar la campanita. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo de Cazando Acciones. Un saludo y que paséis unas buenas vacaciones. Hasta la próxima.